Este programa es para toda la familia, no contiene escenas de sexo ni violencia. Bienvenidos comunidad betaneña a otro de nuestros programas Semillas de Fe y Esperanza, programa que pasa por el canal comunitario, canal 8 en el municipio de Betania, los lunes a las 6 de la tarde y por ya la plataforma de YouTube los miércoles. Hoy estamos entonces, como en programas anteriores, con los dos sacerdotes de nuestra comunidad betaneña, el padre Aldemar y el padre Rodrigo. Bienvenidos a este programa, a este nuevo programa de Semillas de Fe y Esperanza. Gracias Gabriel, gracias al padre Rodrigo que nos acompaña también. Cordial saludo a todos los televidentes de UPABE Televisión y de las redes sociales que nos siguen también y que esperamos cada programa sea de mucho éxito, de mucho resultado, beneficio, sobre todo informativo, sobre todo de poder llegar a cada uno de ustedes con estos temas de la iglesia. Así es, Gabriel y padre Aldemar, qué bueno volver a estar de nuevo con todos nuestros televidentes que a través del canal 8 en AUPABE siempre se hacen acompañar de estos buenos mensajes de nuestra parroquia en Betania y que también a través del canal de YouTube de este medio de comunicación comunitario también nos sigue. También las redes sociales de la parroquia han estado muy activas por estos días, muchas fotos, muchas noticias de qué es lo que se ha estado dando en el municipio y también se ha compartido el programa, aunque se monta en YouTube, en el canal de YouTube del canal comunitario, también pueden encontrarlo en las redes sociales de la parroquia San Rafael Arcángel, ¿cierto, padre? Correcto, sí, estamos ya tratando de colocar estos links para que se pueda multiplicar más este programa y muchas más personas lo puedan ver. Algunos de pronto no entran a YouTube, no entran a la plataforma de la UPABE, pero sí entran a Facebook, la parroquia, y pueden allí también seguir este programa, lo pueden mirar y así podemos llegar a muchas más personas porque esa es la intención. Bueno, este año, padres, se está yendo muy rápido y ya estamos a puertas de no la Pascua, sino la preparación, ¿cierto? La preparación. Que son esos 40 días. Vamos a hablar justamente, se me vuela la palabra, padres, de... Ese tiempo se llama la Cuaresma. La Cuaresma. Cuaresma significa eso, 40, casi que la misma palabra lo dice, 40, que el número 40 es un número muy significativo dentro de la iglesia. 40 se refiere a los 40 años del pueblo de Israel atravesando el desierto para llegar a la tierra prometida. 40 también representa los 40 días que estuvo Jesús en el desierto en ayuno y en oración. Esos 40 se retoman como un tiempo especial de preparación a celebrar la Pascua. Los judíos antiguamente celebraban esta preparación de una manera mucho más diferente como la celebramos hoy. Y en función de preparar la Pascua, la fiesta de la Pascua, que era una fiesta central y es la fiesta principal de los judíos, todavía ellos la siguen celebrando. Nosotros los cristianos, ya después de Cristo, que asumimos ese nuevo nombre de católicos cristianos, seguimos con la Pascua, celebrando la Pascua, y para ello nos preparamos, y la preparación se llama Cuaresma, estos 40 días que vamos a ver más detalladamente, que la preparación propia a esta fiesta central de nosotros, que es la Pascua, no ya como la celebran los judíos, sino ya para nosotros la Pascua es celebrar la resurrección del Señor. Padre Rodrigo, ¿cómo inicia entonces esta Cuaresma, que justamente ya estamos a puertas de iniciar a celebrar? Inicia, Gabriel y televidentes, con la imposición de la Santa Ceniza, que es un signo externo, pero que invita justamente a la conversión fundamentalmente. Una de las fórmulas es: conviértete y cree en el Evangelio, o en polvo eres y al polvo volverás. Es la búsqueda de tomar entre las gentes conciencia de esa realidad humana que somos, de esa debilidad carnal que somos, y ante todo de mirar que somos tierra, somos nada. Pero todo esto, no simplemente ponernos ese signo,
y ya quedamos completamente listos, porque muchos lo pueden llevar a ese plano también como de la superstición: si no me pongo la ceniza el miércoles me va a pasar algo malo. Es más bien como esa apertura de mostrarle a todo el pueblo cristiano católico de cuál es su condición de vida e invitarlo precisamente para que esa situación equivocada en la que pueda estar, esa situación en la que no está bien en relación en su vida de fe, pues la pueda moderar y la pueda cambiar. Entonces es un signo externo, como decía, que tiene que llevar fundamentalmente al cambio de vida, a un cambio de mentalidad nueva frente a esa relación con Dios y con la vivencia de la fe. La imposición de la Santa Ceniza se ve en algunos lugares o por las culturas de manera diferente. Por ejemplo, el padre Aldemar, que estuvo en Italia, nos puede contar un poco más de que acá en Colombia es normal que, por ejemplo, se imponga en la frente, ¿cierto? Pero uno ve videos, por ejemplo, en la Basílica de Roma, en todo eso, que los sacerdotes de allá lo que la imponen es como rociándola en la cabeza. ¿Hay alguna diferencia en esto? Es la ceniza, no, es lo mismo, es la ceniza en polvo y se echa, se asperja, se riega en la cabeza de la persona. Con esa frase que decía ahora el padre Rodrigo: recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. Y es siempre llamando a la conversión. Es la manera como se utiliza, pero no quiere decir que signifique otra cosa. Es el mismo sentido, la misma explicación, es un signo externo. Nosotros acá la preparamos, le echamos un poco de agua, mezclamos un poco para que deje marcada en la frente esa señal. Porque esa cruz que se pone en la cabeza es recordar que somos cristianos, que necesitamos de una conversión. Es un signo que nos llama directamente a la conversión. ¿Cómo se hace entonces esta ceniza? ¿Hay algún método de preparación o es cualquier tipo de ceniza? Inicialmente se quema los ramos que se utilizaron la Semana Santa anterior. ¿Del año anterior? Del año anterior, el Domingo de Ramos. Ahora, con todo esto de la conservación de la ecología, de la protección, ya se utiliza otros métodos, ya que no se utiliza la palma como tal para la procesión de ramos. Entonces llegan otros métodos, otro tipo de ceniza de una madera especial que no vaya a generar ninguna quemadura, no vaya a generar ningún otro efecto secundario con la madera, ya que hay unas maderas que pueden causar quemadura, pueden causar otro efecto diferente. Que pueden irritar también la piel, todos son diferentes. Padre Rodrigo, usted mencionaba algo ahorita muy importante frente a la ceniza, que va más allá de solamente ponerme la ceniza. Muchos, por ejemplo, se la ponen es como si fuese una moda. El padre Rodrigo lo decía ahorita, es que si no me pongo la ceniza me va a pasar algo en estos días, es que es necesario. Pero muchos otros lo utilizan también como una manera, por así decirlo, como si fuera un desfile de modas, un amuleto, simplemente como por cumplir. Y bueno, fundamentalmente en el evangelio de ese día se proclama buscando que la gente tome conciencia con tres cosas que se les pide: conversión, ofrenda y ante todo oración. Ese es como el itinerario del camino que muestra, o las pistas que muestra la palabra de Dios para la vivencia de esa cuaresma, ¿cierto? La conversión, que significa pues cambio total de vida para todos aquellos que no están en buena relación con Dios, aunque hoy hemos relativizado el pecado y el mal, y pues ya muchos no lo distinguen si es bueno o si es malo, lo que es bueno o lo que es malo, y todo lo dan por normal y por aceptado, y eso es lo que tergiversa de cierta manera a veces estos signos y hasta la misma fe. La oración, pues estar un poco más como en contacto con Dios de modo personal, de modo comunitario, una oración mucho más confiada, una oración mucho más cercana. Y la ofrenda es buscar dejar de lado ese egoísmo que nos acapara a veces y que nos deja casi que viviendo ensimismados y solo para sí, solo para lo que yo tengo. Entonces es una búsqueda de que compartamos mucho más en el tiempo de Cuaresma, y obviamente siempre con los pobres, con los abandonados y con los más necesitados, porque muchos se preguntarán qué pistas o qué elementos puedo tener yo para vivir esta Cuaresma, que a propósito pues
también pide austeridad y ayuno, que ese es otro de los elementos. Austeridad y ayuno. El ayuno que pues de antiguo, ahora el Padre nos puede ampliar cómo era ese ayuno, aunque ahora contemporáneamente el ayuno no se entiende solamente privarnos de comida, de alimentos, porque muchas señoras, digámoslo así profanamente, pueden dejar de comer carne los viernes o el miércoles de ceniza, pero a veces tienen una lengua más larga que un rollo de papel higiénico. Ahí está la carne que no se está comiendo. Entonces es una invitación como a que si tenemos venganza, si tenemos resentimiento, si somos demasiadamente palabrosos, si tenemos ese bicho de la rabia que nos carcome, pues aprendamos también a ayunar, es decir, abstenernos, que ese es otro de los elementos que va a primar mucho durante toda la Cuaresma y que nos invita como a restringirnos en ese tipo de malas acciones y abandonarlas. Padre Aldemar, entonces, como decía el Padre Rodrigo, este ayuno, ¿cómo se veía antes? El ayuno ha servido y sirve siempre para purificar el alma. No es para adelgazar, no es una dieta. Es muy diferente, el ayuno no es que yo voy a ayunar para hacer dieta. Los que dicen, yo no como en el año pescado porque ya en el tiempo de Cuaresma y Semana Santa como el pescado que necesito. El ayuno o la oración es para alimentar el alma, es para alimentar fundamentalmente, es eso, el sentido del ayuno, es alimentar el espíritu, fortalecerlo. Con el ayuno yo me estoy privando de cosas que me gustan y eso me ayuda a purificar y a limpiar mi alma. Es como un proceso de cambio que debo realizar. ¿Cómo era ese ayuno? Solamente con el pan y con agua. Pan y agua era la manera en que se alimentaban cuando se hacía ese ayuno. Un mes. Está comprobado científicamente que el cuerpo puede sobrevivir comiendo pan y tomando agua durante un mes, durante un poco más de tiempo. Jesús precisamente cuando fue al desierto hizo esta actitud, 40 días, 40 noches, pan y agua. Sí, y está comprobado que el cuerpo puede resistir de esa manera. Nosotros estamos enseñados a los banquetes, ayunamos por la mañana, pero al almuerzo comemos doble y no es ningún ayuno. Ahora ya ha cambiado mucho, el ayuno ya es privarse de algo. Primero se decía de la carne, está muy bien. Entonces hay unos días particulares del ayuno en la Cuaresma, el miércoles de ceniza, el viernes, todos los viernes de la Cuaresma y el Viernes Santo. Son obligatorios el ayuno. Para un cristiano eso es una obligación. Un verdadero cristiano que se respete, un verdadero cristiano que viva esa fe, tiene esa obligación de guardar el ayuno. El miércoles de ceniza, todos los viernes de Cuaresma y el Viernes Santo. Son días sagrados para ese ayuno. Entonces el ayuno, ya en nuestro tiempo, es privarnos de comer carne. Uno dice, entonces una persona pobre, una familia donde no tienen carne ni siquiera en otros días, ¿cómo hacen ese día? O sea, para ellos no tendría verdadero sentido. Otro tipo de ayuno es privarnos de algo que me gusta, algo que yo como con mucho gusto. El que dice todas las tardes me como una chocolatina porque no me puede hacer falta, o sea, ya se acostumbró. Correcto, entonces esas cosas nos pueden ayudar a alimentar el espíritu porque es un sacrificio que yo estoy haciendo. Hay quienes entonces no solamente privándose, sino haciendo algo. Por ejemplo, yo solamente voy a misa los domingos, pero por ayuno voy a ir a misa todos los días a tal hora. Voy a procurar frecuentar más la Eucaristía porque es un sacrificio, levantarme más temprano, organizarme mejor en el horario, en los compromisos para sacar el momento para la Eucaristía. De esa manera me estoy sacrificando o dejo de hacer una actividad que me gusta, ver televisión, estar con las amistades, algún juego, algún tipo de actividad que estoy normalmente acostumbrado a hacer, me privo de ello, hago un sacrificio y participo de la Eucaristía, o no solo la Eucaristía, hacer un momento de oración. O también, por ejemplo, ayudar a la familia si es necesario. Ya lo otro serían los efectos o las consecuencias buenas de ese ayuno, a ayudar a otras personas. El mismo ayuno nos dice, ayunar es casi que ayudar, porque estoy ayudando a mi espíritu a purificarme y también a través de la ayuda a los demás estoy también haciendo una obra de caridad que es algo que me ayuda a fortalecer la fe. Padres, este tema es muy interesante, hay mucha tela por cortar, pero vamos primero entonces a un corte de comercial y ya regresamos.
soy comunitaria cuando me solidarizo con el crecimiento cultural de mi municipio. Los niños y jóvenes ayudamos con el desarrollo de nuestra comunidad. AUPA de Televisión, construyendo historia comunitaria. Regresamos, comunidad betaneña. El padre entonces nos estaba hablando sobre ese ayuno, sobre los diferentes tipos de ayunar. No es solamente dejar de comer carne, no es solamente hacer lo que estrictamente decía o se dice, todavía creen los abuelitos, que si usted come carne ese día, mijo, confiésese, mijo, haga tal cosa, es un pecado mortal, usted ya va directico al infierno. O sea, no es tan estricto, sino tener ese deseo de conversión, o sea, hacerlo por una conversión. Pero sí es un compromiso que debemos hacer y no dejar pasar por alto, como nos decía el padre Rodrigo, del relativismo. Ya esto no es pecado, entonces ya puedo comer carne, o lo que los otros hacen, en vez de comer carne, entonces pescado, y mucho mejor, entonces comemos mucho mejor, porque como el pescado no es en nuestra zona algo muy cultural, muy común, entonces en este tiempo como pescado, que es mucho mejor. El sentido no es de dejar de comer carne o no comer carne, de cometer el pecado o no cometer el pecado, sino de la conversión. Una persona puede decir, listo, yo voy a comer carne normalmente, pero me voy a comprometer de hacer una obra de caridad, ayudar a otra persona, invitar también a una persona pobre a comer, a cenar. Y de esa manera estoy viviendo la Cuaresma. Lo importante es que haya un cambio. Primero, la Cuaresma era muy distinta. La Cuaresma era una preparación para la conversión, como lo es ahora, pero tenía otro matiz muy importante. Los penitentes, los que se iban a confesar, porque recordemos que el mandamiento de la ley de Dios dice confesarse por lo menos una vez al año o en peligro de muerte. La gente dejaba sobre todo para confesarse en la Pascua. ¿Qué hacían durante la Cuaresma? Se preparaban todo este tiempo para confesarse aproximándose la Pascua, en los días previos. Y todos se confesaban. ¿Cómo era esta confesión? Esta confesión era pública. Ya se sabía los que iban a confesarse, estaban vestidos con un traje especial blanco. O sea que todo el mundo escuchaba. Y todo el mundo escuchaba. Se avergonzaban mucho de confesarse y por eso había mucho cuidado en no cometer pecados, faltas graves. Y era mucho más diferente como es hoy. Al final de haber hecho ese proceso de conversión, se confesaban públicamente. Era muy vergonzoso, pero era la costumbre. Ahorita no lo podemos pensar así porque nadie se va a confesar. Era de esa manera. Era el momento. Era el momento y al final entonces todos los que se iban a confesar se confesaban públicamente. El sacerdote, la persona encargada allí, sobre todo el sacerdote, les daba la absolución. Por eso el sacramento de la ley de Dios dice confesarse una vez al año mínimo o si está en peligro de muerte. El problema era que no se podía confesar si estaba en peligro de muerte porque había muertes que eran súbitas, inmediatamente, un infarto, cualquier enfermedad, alguna enfermedad es que la muerte era de improviso y no les daba tiempo de una confesión. Y ese era el gran temor de no morir sin haberse confesado, cosa que hoy en día se ha cambiado totalmente. Bastante. Y esa persona tenía, y por eso los templos tienen también una puerta lateral que se llama la puerta del perdón. Esa puerta era por donde entraban solamente los penitentes durante la Cuaresma, para que ese día ya la gente sabía quiénes eran los que se iban a confesar. O sea que solamente por esa puerta entraban los que se iban a confesar ese día. Pero lo bueno era que no era un espectáculo. Listo, a ver, confesión, entonces vamos a escuchar. No es con ese, no era entonces vamos a presenciar este espectáculo, no. Era algo muy serio, de mucho respeto y así se hacía la confesión. Entiendo. Padre Rodrigo, le hago entonces ya la última pregunta sobre este miércoles de ceniza, ya para pasar a lo que es la preparación a la Pascua. Padre, ¿cómo hacer entonces o acercarse de manera correcta el miércoles de ceniza para hacer una conversión? ¿Habría pasos o no?
Pues como tal, Gabriel, no hay, digámoslo así, una exigencia, es un signo que invita a todo el pueblo cristiano católico para que redescubra nuevamente pues ese sentido de fe y ante todo de compromiso, ¿cierto? Entonces la ceniza se le puede imponer a cualquier persona. Cuando se habla de cualquier persona es las personas que conviven y que no están casadas, las personas que no se han confesado, pero es una invitación para que esto ojalá los lleve al cambio, a la transformación, porque usted hablaba justamente de eso. ¿Cuál es la preparación para la Pascua? La Cuaresma son esos 40 días que inician desde el miércoles de ceniza hasta el jueves santo para prepararnos, donde comienza el santo triduo pascual, jueves, viernes y sábado santo, y que al domingo con la resurrección comienza ya la Pascua, que son otros 50 días ya revestidos de luz, que es como muy pedagógico porque es como pasar de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. Entonces es para llevar justamente a la persona a ese ámbito de ver que es necesario cambiar, que es necesario transformar su vida, y por eso la constante durante todo el tiempo de Cuaresma va a ser la conversión, el cambio, invitarlos a ver si algunas personas que ven en esa situación de pecado se conduelen y abandonan esa situación. ¿Y qué medios se pueden utilizar? Ya decíamos, la ofrenda, el ayuno, la oración y ante todo pues la búsqueda de la confesión y de los sacramentos. Entonces aquella persona que, por decir muy ejemplarmente, con un ejemplo, que convive, pues voy a dejar a esta persona y me voy a dedicar más bien a vivir mi fe sin estar en convivencia. O voy a hacer lo posible por buscar el sacramento, o a buscar el sacramento del matrimonio. Tengo un resentimiento con mi mamá, mi papá o mi hermano, que es muy común, o con la vecina y el amigo, pues voy a tratar de dejar a un lado esas situaciones y me voy nuevamente a restablecer esa amistad, esa comunión, esos vínculos. Entonces son hechos muy concretos que nos permiten ver cómo podemos hacer buen aprovechamiento de la Cuaresma para poder llegar a vivir lo que es la Pascua, porque de nada me sirve que yo me ponga la ceniza y, como se dice, siga igual y como si nada. O solamente sí, me la puse exacto, para que me vean que me la puse. O peor todavía, a muchos les da pena o les da vergüenza, o lo han visto como ya algo simplemente pasajero. Difícil entonces que haya personas que lo vean de esa manera, desde la parte de, bueno, yo me la voy a poner para que mi mamá, para que no me joden en la casa, para que mi papá no me vaya a decir nada, o ya les da pena, o qué dirán mis amigos, qué dirá la gente, o qué pena yo ponerme a atender a las personas en el trabajo con la cruz en la frente, qué dirán. O sea, ahí sí hay entonces una dificultad mucho más grande. Pero como hablábamos al principio, de manera de conclusión, este miércoles de ceniza es solamente el principio. Padres, ya que se viene entonces, que preguntaría, ¿qué hay dentro de la liturgia o qué hay dentro de la iglesia en esos 40 días antes de Semana Santa, antes de la Pascua? Bueno, el color predominante de este tiempo de litúrgico, que es la Cuaresma, es el morado. El morado para la iglesia no es de dolor, lo comparamos porque hacemos los funerales de color morado, pero el morado es un color de esperanza. La Cuaresma es esperar la resurrección, no es de tristeza, no es de dolor, sino que es una espera gozosa de llegar a la resurrección del Señor. Lo mismo el Adviento, que es la preparación a la Navidad. El Adviento es prepararnos para una gran alegría, que es el nacimiento del Niño Dios. La Cuaresma, la preparación para la resurrección del Señor. Normalmente en la Cuaresma hay algunos actos penitenciales que se realizan, diferentes a la Eucaristía. Un acto penitencial es una celebración litúrgica donde no hay celebración eucarística, sino que es un acto de piedad que se hace para orar, para encontrarnos más con el Señor. Y estamos como una celebración de la palabra. No, sería el Via Crucis concretamente. Entiendo. El Via Crucis, que no es una celebración eucarística, es un acto de piedad
que cualquier persona puede participar de él. El Vía Crucis es recordar toda la pasión que tuvo Cristo, el momento del sufrimiento, desde la condenación a muerte hasta la muerte de Jesucristo. Y los viernes normalmente, porque para la iglesia el viernes viene marcado con ese viernes penitencial. Es allí donde se frecuenta, se pide hacer el Santo Vía Crucis. Hay gente piadosa que sé que van al Cristo durante la Cuaresma, todos los viernes, muy temprano, en la madrugada. Un dato para que usted también se informe y pueda hacer algunas entrevistas a estas personas. Un grupo salen muy temprano, 3, 4 de la mañana. Van hasta el Cristo, una vereda que conocen, donde el 3 de mayo se va allí, se reza el Vía Crucis y se celebra la Eucaristía el día de la Santa Cruz. Entonces van allí muy temprano, llegan allí, hacen el Vía Crucis y se devuelven y están regresando 6, 6 y media de la mañana para empezar sus trabajos, su jornada de trabajo. Llueva o truene, este grupo de personas va. Y vale la pena que se haga un informe, sí, vale la pena mostrar un programa eso. De esto. No sé si madrugaría o qué, pero al menos la entrevista, una entrevista. Ahí está el ayuno. para que haga algo, un reportaje que es muy interesante, que la gente conozca y sepa de esta actividad que se realiza acá en el pueblo de un grupo de personas. Y ya lo han hecho muchos años. Esto lleva muchos años, todos los viernes. Ya lo tienen. Ya es una tradición. Igual que como en otros sitios, por ejemplo, Ciudad Bolívar es el Cristo del Padre Lema, y en Pueblo Rico está el Cristo del Gólgota. Me acuerdo mucho cuando estaba pequeño en el municipio de Andes, cuando estaba el Cristo al frente en el cerro de Monteblanco, que las familias pues no madrugaban tanto, pero sí, por ejemplo, mi familia cuadraba este miércoles, que era el miércoles pues que se descansaba, los viernes como la mayoría trabajaban no les daba. Este miércoles salimos a las 10 de la mañana a hacer el Vía Crucis hasta el Cristo. O sea, eso es una montaña alta, a todo el frente del pueblo. De pronto, para quienes no conozcan a Andes, quienes ya conozcan a Andes obviamente lo hayan visitado, lo ven a todo el frente, que está una antena enorme. Y al ladito, ya en este momento no está porque un vendaval tumbó esa cruz, pero era una cruz que estaba en un armazón, siempre grande, siempre alta. Muy interesante hacer esa invitación que usted me hace, padre, hablar con estas personas que salen a las 3 de la mañana. Eso sí es un verdadero ayuno, porque quién, un sacrificio muy grande, porque quién va a dejar la cama, por Dios, bien caliente, que está a 3 de la mañana para salir a ese frío. Y si está lloviendo también sale, o sea, no hay ninguna interrupción los viernes de la Cuaresma. Muy interesante hacerle entonces esta entrevista a ellos. Muy bien, entonces esos son los actos que se realizan de preparación durante la Cuaresma, sobre todo el Vía Crucis. Este año pensando, hemos vamos a hacer el Vía Crucis en el templo todos los viernes antes de la Eucaristía de 6 de la tarde, y estamos pensando también en hacerlo en algunos sectores. Santa Teresita, por la Cabonera o por los lados del hospital, esos sectores más separados del templo, y darle la posibilidad también a los habitantes de estos sectores que también puedan tener su Vía Crucis allí en el sector. También sería los miércoles, estamos buscando el horario para que podamos participar e invitar a la gente de los diferentes sectores. Son como los actos de piedad. Y también antes, en los días previos a la Semana Santa, tendremos unos días de confesión, dedicados solamente a la confesión, para que la gente se prepare, para que no dejemos el día de la Semana Santa, donde viene mucha gente, vienen gente de otras partes, a la Semana Santa, los familiares de los mismos betaneños, la colonia betaneña que está en Medellín o en otras partes, que viene esos días para que ellos tengan espacio de confesarse. Yo soy comunitaria cuando participo en el desarrollo de mi comunidad. Todos hacemos parte importante de nuestro municipio. AUPA de Televisión, construyendo historia comunitaria.
Regresamos comunidad betaneña, ya entonces al final de a la parte final de nuestro programa, ya como para dar unas conclusiones. Ya hablamos de el inicio, que es miércoles de ceniza, lo que se realiza en esos 40 días antes de la Pascua, antes de Semana Santa. Finalicemos entonces con estas invitaciones, ya teniendo en cuenta que Cuaresma es netamente de conversión. O sea, de dejar, como decía el padre Rodrigo, tras de cámaras esos vicios, esas cosas que puede que nos ennegrezcan el alma, ¿cierto? Demos entonces como estas conclusiones, padres. Bueno, la invitación a todos ustedes, amables televidentes, a que nos dispongamos a iniciar este tiempo de Cuaresma, que ya este próximo miércoles 26 de febrero se inicia con este signo de la ceniza, de la cruz que se pone en la frente, como invitación a ese cambio y a esa conversión que todos debemos tener para que lleguemos así a la Pascua, a ese cambio que debemos dar. La fecha, no sé si aquí un pequeño paréntesis, la fecha del miércoles de ceniza no es una fecha así que la iglesia se antoja por ponerla, todo tiene sentido en la Pascua. Sabemos perfectamente, lo hemos dicho, la Pascua por qué se celebra en determinada fecha, no una fecha fija, no en una semana siempre fija, la primera semana de abril o la última semana de marzo, no. Tiene un sentido muy bonito que es en las fases de la luna. Antiguamente las personas se valían, contaban los días por las fases de la luna, los meses, los años, todo tenía que ver con las fases de la luna. Con el sol no, porque el sol siempre, aunque cambie y todo, marca las estaciones, pero es muy bonito saber el por qué la Semana Santa va en un tiempo determinado. El 21 de marzo inicia el solsticio de primavera. A partir de ese 21 de marzo, la primera luna llena, cuando caiga la primera luna llena a partir del 21 de marzo, en esa semana será la Pascua. Será la Pascua, ya nosotros lo llamamos Semana Santa. Entonces, si cae el 19 de marzo, hay que dejarlo para la próxima luna, que será antes del 21 de abril. Siempre va a estar entre el 21 de marzo y el 21 de abril por la fase de la luna que dura 28 días. Entonces, la Semana Santa, la luna llena ahora empieza el 1 de marzo, ya pasaría, sería la luna llena sería el 8, entre el 9 de marzo. Sí. Se deja entonces para la luna llena de abril, que va a ser el 7, el 8 de abril más o menos, la luna llena. Por ese motivo, en esa semana se hace la Pascua. Al sábado siguiente se hace la Pascua para que haya luna llena. O sea que a partir de ese 21 de marzo, el miércoles que caiga inmediato sería ese miércoles de ceniza. No. Ya la ceniza se cuenta, ya conociendo la Pascua, sí, que por ejemplo esta vez va a caer el 12 de abril, se cuentan 40 días hacia atrás y nos daría el 26 de febrero. Por ejemplo, el año pasado la luna llena, recuerdo muy bien, fue el 19 de abril, fue muy tarde, un jueves 19 de abril, y la Pascua fue el 21 de abril. Recordemos que la Semana Santa del año pasado fue del 14 al 21 de abril, muy tarde, de hecho la semana más tarde que puede caer la Semana Santa. Y luego ese día fue, entonces se cuenta ya, teniendo en cuenta el 21 de abril Pascua, se cuentan 40 días antes. Por eso el año pasado el miércoles de ceniza fue en marzo, como el 7, el 4, 5 de marzo más o menos. Fue la Semana Santa muy tarde y es por eso. Y luego de la Semana Santa se cuentan 50 días para Pentecostés, es decir, todas estas fiestas tienen el centro en la Pascua. De la Pascua surgen todas las otras fechas. No es que celebramos, entonces pongamos la miércoles de ceniza ahora el último miércoles de febrero y luego ya los 40 días, no, es al contrario. Primero se cuenta desde la Pascua. Desde la Pascua se retroceden 40 días para coincidir, para darle la fecha al miércoles de ceniza. Teniendo en cuenta la luna llena de la primavera. Muy interesante tener en cuenta todos estos datos. La historia a veces lo deja a uno boquiabierto, a veces lo sorprende a uno. Padre Rodrigo, ¿cuál sería entonces como esta conclusión o esta invitación que usted le daría a la comunidad betaneña frente a este tiempo que inicia? Pues animarlos para que vivan este tiempo de manera muy cristiana, es decir, que no pasen por alto pues todos estos
medios, auxilios que les ofrece la iglesia justamente en este tiempo litúrgico para que la vivencia de su fe, para que la pertenencia a la iglesia pues no sea solo ahí de momento, sino que sea algo mucho más concreto, aunque es bien particular que en estos tiempos de ceniza y de Semana Santa todo el mundo se convierte, todo el mundo está ahí, pero que eso los lleve para que continúen más comprometidos con una vivencia y pertenencia a la iglesia mucho más concreta en obras y en acciones que los lleven a hacer cosas pues en grande por nuestra fe y por nuestra iglesia. Ya saben entonces, comunidad betaneña, que no pueden tomarse a la ligera. Lo que se va a venir es una importancia muy grande de conversión, como ya lo han dicho los padres en el transcurso de este programa. El imponerse la cruz, la ceniza, en sí en cruz, como nos la imponen a nosotros en esta cultura colombiana, podemos decirlo. No es simplemente por moda, o no es simplemente porque me vean, o tener el susto o la vergüenza de no ponérsela porque ay, ¿qué dirán? Bueno, el cementerio que se ha reestructurado, se ha pintado en su totalidad, presenta unas grietas. Hay una falla en el terreno donde está cediendo. Hemos organizado hace unos 15 días, pero luego el terreno hemos visto que sigue cediendo. Hemos tenido una visita de un geólogo y ha dicho que es necesario primero canalizar las aguas lluvias para evitar que generen este tipo de daño o que ayude a solucionar. Y lo otro también es el de hacer un muro de contención por la calle que baja hacia Santa Teresita, porque ese terreno de alguna manera está cediendo. Hay unos árboles, vamos a talarlos con el permiso de las debidas autoridades y luego realizar un muro de contención para poder evitar que el terreno siga cediendo y causando estas grietas. Entonces vamos a prepararnos para eso y vamos a mirar cómo podemos hacer a través de un proyecto, de algunas ayudas que podamos conseguir para solucionar este problema. Bueno, comunidad betaneña, así finalizamos entonces nuestro programa de Semillas de Fe y Esperanza. Finalizamos con esta cámara porque estamos teniendo problemas con la segunda cámara en este momento, problemas técnicos, pero que se solucionarán para el siguiente programa. Entonces, Padre Aldemar, Padre Rodrigo, una despedida rápida a la comunidad luego de este programa tan importante en el que hablamos de la Cuaresma. Bueno, gracias a ustedes, amables televidentes, a Gabriel, al Padre Rodrigo, a UPAVE Televisión, que siempre nos facilita este espacio para poder llegar a todos ustedes a través de este canal comunitario. Que el Señor los bendiga y que vivamos una Cuaresma con mucha paz, con mucha serenidad y podamos celebrar con mucha alegría la Pascua del Señor. Gracias a Gabriel, al Padre Aldemar y a UPAVE, por supuesto, por permitirnos compartir estos mensajes que sin duda les tienen que servir para un mejor crecimiento espiritual y vivencia de su fe. Y a todos ustedes agradecerles, comunidad betaneña, por estar al pendiente de este programa donde mostramos la actualidad de nuestra parroquia San Rafael Arcángel del municipio de Betania.